Torrens. Es un gozo para mí estar con todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el tema Fiel es Dios. Primera de Corintios en el Nuevo Testamento es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 1, versículo 9. Envío saludos a todos los que se pueden conectar por la red en el Face. Muchísimas gracias por sus oraciones en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, en España, la isla de Malta y otros lugares. Muchísimas gracias por sus oraciones. Dice la palabra de Dios, es el versículo que hemos estado considerando como título a este tema, Fiel es Dios. Primera de Corintios 1:9. El apóstol Pablo habla a los creyentes, les escribe para animarlos, va a tocar muchos temas para la vida y la restauración de la iglesia allí en esta ciudad. Y él en este versículo dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, un versículo en el Antiguo Testamento que hemos citado es Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Queremos aprender a tener una visión correcta de la fidelidad de Dios. Cuando usted y yo nos acercamos al Dios fiel de esperanza, esto transforma nuestra visión del presente y el futuro. Hemos visto las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento, estimado oyente, que los términos para hablar de la fidelidad de Dios. Y hay 4. En el Antiguo Testamento uno es emet, que significa fidelidad. Y es el que hemos tratado para hablar los casos de Abraham, de Isaac, de Moisés, etc. Si usted quiere conocer más esos temas y no lo ha escuchado, nos puede escribir al 614-184-7500, más 52, el lado del país. Hoy quiero hablarles de la otra palabra, emuna. La palabra emé habla de la idea es de lo que es verdad. Ahora, emuna habla de la firmeza o fiabilidad, lo que es constante, lo que es estable. Para esto vamos a leer una historia en Éxodo capítulo 17, cuando aparece por primera vez en la palabra de Dios la palabra emuna, que significa eso, firmeza, estabilidad, confiabilidad, constancia. Si usted quiere leer la Biblia y la tiene a su alcance, le invito a que tengamos este tiempo de la lectura de la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno a un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza. Y esta es la palabra, emut, firmeza, que también es fidelidad, constancia, estabilidad. Hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Moisés, versículo 15, dice, edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Deseamos que Dios añada bendición a la lectura de su preciosa palabra. Estimados oyentes, tenemos aquí esta historia de donde está esta palabra por primera vez en las escrituras, emuna. Aparece 49 veces en todo el Antiguo Testamento, y esta es la primera mención y habla que Moisés prevaleció, tuvo firmeza. Ahora vamos a hablar un poquito de ese Amalec y toda esa guerra.
Amalek era nieto de Esaú, según Génesis capítulo 36, versículo 12. Y siendo aún pariente, fue un enemigo de Israel. Por lo que nos dice Deuteronomio 25, versículo 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia, y de todos los débiles que habían detrás de ti, cómo tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Dios le va a decir en sus mandamientos que no olvidaran lo que él hizo. Ese enemigo, cuando estaban cansados, estaban trabajados, vienen contra Israel para hacer guerra. Ahora, esta es la primera experiencia de guerra que tiene la nación de Israel. Ellos no sabían de guerra, habían pasado 430 años como esclavos. Dios fue el que peleó por ellos allí en Egipto y los sacó en libertad. Ahora es la primera batalla. Y ellos ahora tienen que aprender a confiar en Dios. Nunca habían peleado. Todo lo había hecho Dios allí en Egipto. Y todas las victorias era por la mano de Dios. Ahora Moisés le dice a Josué, anda a pelear, busca hombres, yo voy a orar. Estimado oyente, la batalla para Israel en este momento era para darles esta lección a confiar en Dios, en el Dios que es fiel, el que no falla. Y fíjese, ellos van a aprender en esta batalla. Y las batallas en la vida nos ayudan a confiar en Dios, nos enseñan a creer y confiar en su palabra. Que la primera batalla, capítulo 17 de Éxodo, ellos ahora tienen que enfrentarse al enemigo. Y el enemigo va a estar muy armado y va a hacerles daño, pero ellos tienen que confiar en Dios. Moisés llama aquí que él va con la vara de Dios. Así está honrando a Dios. No es, sí era su vara. Dios se lo había dicho para honrarlo a él, la vara de Moisés, pero aquí él lo dice, que él va a subir con la vara de Dios, dándole toda la honra y la gloria a Dios. Yo subo con la vara de Dios. En este pasaje, algo muy precioso, es la primera mención que se hace de Josué, es cuando aparece en la historia de la nación de Israel. Josué va a aparecer muchas veces, hasta va a haber un libro con su nombre. Pero aquí donde se inicia, estimado oyente, ahí está Josué. Y Josué inicia su vida es con una batalla. La batalla. Y él va a estar en el campo de la batalla. Josué significa Salvador, es el mismo, el equivalente del nombre Jesús. Y en un sentido miramos aquí a nuestro divino Josué, el Señor Jesucristo, el que vino para enfrentarse a la batalla gigante de dar su vida por pecadores perdidos y vencer a nuestro enemigo el diablo. Pero algo que vamos a ver también, no solamente que era su experiencia de guerra la primera, y tienen que confiar en Dios, y Moisés está dándole el honor a Dios al decir subo con la vara de Dios, sino que aquí vamos a ver cómo Moisés, en este pasaje, el hombre de oración que tiene que orar, porque en el capítulo 2, versículo 11 al 15, en su vida temprana, Moisés pensaba que la batalla se ganaba peleando. ¿Se acuerda? Él mató a un egipcio que golpeaba a uno de sus paisanos. Pero ahora Moisés va a dejar que Josué va a pelear. Y él tiene una pelea más importante. Orar por la victoria. Moisés ahora no va a usar la espada, sino la oración. Orar por la victoria. Mientras aquellos están en el campo de batalla, Moisés va a subir para orar creyendo con pasión, humillado delante de Dios. Sabía que todo dependía de la oración. La victoria estaba en la oración. Podemos ver una figura aquí que Moisés tiene que alzar los brazos.
porque cuando están arriba están ganando la batalla. Yo no sé si el pueblo se inspiraba, se animaba también al ver a su líder con los brazos abiertos, alzado hacia arriba. Pero aquí vemos aquí, ¿qué figura vemos aquí también? El Calvario, a nuestro Señor Jesucristo, con sus brazos extendidos, clavados al madero, para ganar esta batalla, ganar la victoria sobre el pecado y Satanás. Moisés se cansaba. Damos gracias a Dios, tuvimos unos programas donde decimos donde Dios jamás se cansa. Y Cristo no se cansó para dar su vida, aunque estaba humanamente hablando, golpeado, maltratado, sufriendo todo. Él con voz fuerte dijo, consumado es. O sea, ahí en la cruz, Cristo está con todos los sentidos lo que está pasando para que la escritura cumpliera. Había dicho, tengo sed. Luego dijo, consumado es. Luego decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que nuestro Salvador, allí estuvo Él con sus brazos abiertos. Queridos oyentes, en esta tarde quiero decirle, el Señor sigue con los brazos abiertos. Y Él está invitándole a usted y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay descanso y paz para el pecador que viene a Él cansado y trabajado. Cristo dice, yo os haré descansar. Fíjese que Moisés está al lado de él, está Aarón, su hermano, sumo sacerdote, y de Ur, no se sabe mucho, tal vez algunos han pensado que era el cuñado de Moisés, el esposo de María, pero ahí están dos para sostener sus manos, para ayudarle a mantenerse firme. Y la palabra firme es emuna, firmeza, fidelidad, constancia. Estar a su lado para mantener sus manos en alto. ¿Qué momento? Dice aquí la palabra de Dios que estuvo así hasta que se puso el sol. Su firmeza, su fidelidad, su constancia, su estabilidad estuvo allí hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol. Querido amigo, el Señor Jesucristo dio su vida. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no desmayó. Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y Cristo murió y ha resucitado y vive. Y Él, quiero leerle Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El escritor está hablando a creyentes hebreos y dice, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar o perdonar los pecados del pueblo. Cristo participó de carne y sangre. Cristo tomó la humanidad y Cristo va a participar de todo esto. Y dice, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hoy estamos con la palabra de Dios abierta y queremos ver la fidelidad de Dios en el sentido de constancia, de permanencia, de seguridad, que allí está firme la palabra de Dios y la obra de Dios. Y usted puede acudir con completa libertad a aquel que le ama y le quiere salvar. Una aplicación que podemos ver, lecciones en cuanto a Amalek, tenemos un enemigo que no descansa. Y Cristo lo identificó como el padre de mentira, que vino para matar, para destruir, para robar. Y Pedro, que conoció los ataques del diablo muy cerca y fue zarandeado, Pedro escribe a los creyentes y dice que debemos velar y orar, porque vuestro adversario anda alrededor
como rugiendo, buscando a quien devorar. Y eso fue lo que hizo Amalek. Atacó la retaguardia, a los más débiles, a los que estaban separados. Pero ahí estaba un Moisés que iba a subir a la cumbre para orar, para interceder por un pueblo que estaba en la batalla. Hoy nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Él intercede, Él es un gran sumo sacerdote y tenemos libertad para acercarnos a Él por la fe, por lo que Él ha hecho en la cruz, no por méritos propios, no, sino por la sangre preciosa derramada, nos abrió un camino nuevo y vivo a su presencia. Y usted y yo podemos acercarnos con completa libertad y recibir el socorro, su gracia, su misericordia. Si usted aún no es salva, no es salvo, quiero invitarle, querido amigo, querido oyente, que se detenga un momento para considerar esto tan importante, que el enemigo no quiere que usted entienda que hay uno que ha ganado la batalla, que dijo consumado es, que vive, que su sangre preciosa es eficaz y limpia de todo pecado, y ya no sigue un día más sin la salvación de su alma, porque Dios sí quiere que usted sea salvo, Dios lo dice en su palabra. 1 Timoteo capítulo 2, léalo, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que usted se pierda. Segunda de Pedro capítulo 3, Él es paciente, dice Pedro, para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero este enemigo, el diablo, él es astuto y él quiere robar la palabra de Dios y lo hace para que no crean y se salven. Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Él es un engañador y ya no crea más la mentira del diablo. Ya no crea lo que el diablo le dice y usted esté pensando que no puede ser salva o no puede ser salvo. No, sí. Dios dice que Él quiere que todos sean salvos. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién amó Dios? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios lo ha dado. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿A quiénes? A los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Así que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que usted se pierda. El que en Él cree no es condenado. No es condenado. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero dice también el que no cree. O sea, el que rehúsa creer, el que rechaza, el que es incrédulo y no crea la palabra de Dios y no reciba a Cristo, no verá la vida. No verá la vida, o sea, no tendrá vida eterna, no tendrá el perdón de sus pecados, no será salvo. El que no cree, el que rechaza. Este Amalek atacó y algunos fueron vencidos. Hoy tenemos la palabra de Dios y está Moisés con sus manos arriba y estaban firmes. Tenemos la firmeza de la palabra de Dios. Esta palabra aparece en los Salmos también. Bueno, primero en el cántico de Moisés, en Deuteronomio 32:4, él dice, Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, esa es la palabra, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto. Porque la palabra del Señor es recta, el Salmo 33 dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. Es la palabra. Las obras de Dios hechas con fidelidad. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia
y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El emuna de Dios alcanza hasta las nubes. El salmista dice en el Salmo 40, yo he hablado de tu fidelidad y de tu salvación. Ojalá usted en esta hora pueda darse cuenta de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios y no va a fallar. Y pueda usted descansar en que Él es fiel y justo. Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es fiel y Él es justo. Pablo anima a Timoteo, dice, siendo infieles, Él permanece fiel. Él sigue estando fiel, Él no va a cambiar. Y hoy podemos leer con toda tranquilidad en su palabra y descansar. Creer que Dios es fiel. Sí, estimado oyente, fiel es Dios. Qué momento para aquella nación cuando estaba en este trance de la guerra. Dice, y se hará memoria, se va a escribir lo que ellos hicieron. Moisés edifica un altar y llamó el nombre de Jehová, y si Él es mi bandera, Él es mi victoria. Él ha subido con la vara de Dios, honró a Dios, y Él va a enseñar al pueblo que la victoria está en la oración. El pueblo, Josué, tenía que pelear, por supuesto. La batalla se ganó con la oración, pero también a través de instrumentos normales, el trabajo del ejército dirigido por Josué. Oraba, allí está uno intercediendo, abajo hay otro que está con la espada. Tenemos la espada de la palabra de Dios y Pablo dice allí a los creyentes en Éfeso que ellos deben estar vestidos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios completa, suficiente para enfrentar el día malo. Y léalo allí en el capítulo 6, cómo se protege la cabeza, o sea, los pensamientos, cómo se protege el pecho, los sentimientos, el andar, estar ceñido, el caminar, cuando tiene el evangelio de la paz, un escudo para protegerse de los dardos del fuego del enemigo, y la espada de dos filos, la palabra de Dios. Y él dice, y orando. Aquí vemos esa figura tan hermosa. El hombre que va a orar y la victoria orando va a ser lograda. Y el hombre que está en el campo de batalla, pero está él animado, está confiado de que hay uno que está intercediendo. Hoy nos animamos porque hay un fiel, lo vuelvo a leer, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Venga Cristo, querido amigo, no deje pasar un día más. Confíe en la obra que Él hizo en la cruz. Crea la palabra de Dios. Crea lo que Dios dice. Confíe en ella. Y usted va a recibir lo que Dios está ofreciendo. El que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estuve con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Si no tiene a dónde asistir, escuche los anuncios. Al final, en el Valle de la Madrid, usted es bienvenido para recibir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz fin de semana.